Ya estamos en De Palabra en Palabra. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy Neftalí Coria y les doy la bienvenida a este programa de los libros en la televisión. Qué paradoja, ¿no? Hoy estamos, yo estoy muy contento de poder hablar de un poeta que me gusta mucho. Un poeta, generalmente hablo de los poetas, de las novelas, de los libros de cuentos que me gustan. De los que no me gustan, pues siempre es importante hablar, pero hablaremos hoy de Walt Whitman. Nada más y nada menos, el padre del verso libre. Y aquí su primer poema. Un poema que no tiene título. Es un fragmento ahí. Ven, dijo mi alma, escribamos estos versos a mi cuerpo, porque somos uno. ¿Para qué? Si volvieras, invisible, de la muerte, o mucho, después, en otras esferas, reemprendiese mis cantos ante un grupo de compañeros y correspondieran a la corteza terrestre, a los árboles y vientos, al tumulto de las olas, síguense siendo míos, y pudiera contemplarlos todavía con un sonido de satisfacción. Por eso, primero, aquí y ahora, firmo por el cuerpo y el alma, y los antepongo. Walt Whitman, un poeta sin duda importante para conocer, para hablar de la poesía, para ver qué es la poesía antes y después de Walt Whitman y Charles Baudelaire. Ellos son lugar común que decir parteaguas, pero es después de la poesía que ellos escribieron. Yo inscribo ahí a Charles Baudelaire, poeta francés, que habrá que hacerle un programa también para explicarnos un poco el porqué de la estructura de la nueva poesía, el porqué de la nueva manera de alimentarse, ¿no? Está el poema en la pantalla, no sigue el poema en la pantalla, o al menos en el monitor lo estoy viendo ahorita. Se acabó el poema, entonces hablaba yo de cómo finalmente la poesía deviene en novedades estructurales, novedades musicales. Sí estaba en la pantalla el poema, ¿no? Cuando lo leo debe estar, sí, pero ya después. Entonces decíamos que hay versos que pueden determinarnos esa nueva manera de escribir que Walt Whitman inaugura. Ahora, hay que recordar, no es Whitman, sin duda, hay que hablar de él, ¿no? Que fue un poeta norteamericano que nació, pues, no tan al principio del siglo XIX, porque nació precisamente en 1819. Nació en West Hills, Nueva York, un pobladito de Long Island. Él nació el 31 de mayo, y su muerte a los 70 y tantitos años ocurrió en marzo de 1892. Recorrió casi todo el siglo XIX. Hay que ver algo importante. La semana pasada hablábamos de Emily Dickinson. Emily Dickinson finalmente debemos agrandar
esa conversación sobre Emily Dickinson y admiraba a Walt Whitman, ¿no? Walt Whitman era muy amigo de Emerson. Ya hablábamos de la influencia que Emerson tuvo en el pensamiento, en la forma de mirar el mundo que tenía Emily Dickinson. Bueno, Walt Whitman era muy amigo de Emerson. Ahora, es cierto que, fue también ensayista, hay ensayos importantes. Él trabajó mucho tiempo, mucho en periódicos. Fue periodista, incluso tuvo su propio periódico, que un día pues hizo su periódico, que ahorita les voy a decir cómo se llamaba, pero él mismo lo repartía. Era muy curioso, llegó a él mismo ir a repartir el periódico, que fue voceador. En fin, es considerado sin duda el padre de la poesía estadounidense y el padre del verso libre. Aquí hay una retahíla de poetas a los que influyó. Ahorita hablamos de cómo los influyó con su manera de cantar. Y bueno, leamos a Rubén Darío y encontraremos algunas influencias de Walt Whitman. Pero bueno, entre otros, fíjense, de varias lenguas, poetas importantes como Rubén Darío, ¿no? Wallace Stevens, el inglés, ¿no? León Felipe abrevó mucho de la poesía de Whitman, de H. Lawrence, ¿no? Eliot fue influenciado por Whitman, admiraba a Whitman, Eliot, aunque era un poco pedante, digamos, ¿no? Lo digo porque lo dice Elias Canetti, ¿no? A Elias Canetti no le cae nada bien Eliot. Influyó a Fernando Pessoa, influyó a Lorca, a Federico García Lorca, a un cuentista norteamericano que también escribió poesía, Hart Crane. Obviamente cautivó a Borges. De las mejores traducciones de Whitman de Las hojas de hierba es la de Borges, sin duda. Veremos un pedacito de su traducción, ¿no? A Pablo Neruda, Ernesto Cardenal, a Henry Miller. Henry Miller se reverenció la poesía de Whitman. A Allen Ginsberg, ¿no? De los poetas beats, John Asbury, en fin. Habrá más, voy a recordar más. A quiénes influenció, a quiénes le dio y de qué manera se dio su influencia. Bueno, la novedad de la belleza de la poesía de Whitman cautivó a muchos poetas posteriores, ¿no? A poetas ya del siglo XX, poetas del siglo XIX también. Aunque bueno, hay que ver que en su momento Whitman fue famoso, fue importante, fue leído, fue reconocido, pero veremos qué otra cosa pasa. Lo que pasa con los grandes, ¿no? En su casa no los quieren. En fin. Decíamos que él nació ahí en un caserío de Long Island, en Nueva York. Y bueno, hay una cosa que hizo, también trabajó en algún momento en el gobierno, escribió un poema a la muerte de Abraham Lincoln. Ahorita vamos a hablar por qué importa esa época histórica de un hecho histórico importante para los Estados Unidos. Whitman fue testigo. Él escribió Captain, mi captain, mi capitán, mi capitán, traduciría el título del poema. Lo escribió para honrar a Abraham Lincoln. Ahora,
¿Qué tiene que ver él con la guerra de secesión de Estados Unidos? Que ya sabemos que la guerra de secesión le tocó justo cuando entraba como presidente Abraham Lincoln. 1861. Abraham Lincoln, sabemos qué personaje importante fue para la conclusión de la guerra, ¿no? Una guerra que tuvo por centro del conflicto, tuvo la esclavitud. Había los que querían que hubiera incluso más esclavos y que se pusiera en otros estados, de los 30 y tantos estados que había, querían que se pusiera en todos los estados y otros querían abolir la esclavitud. Ese fue el motivo de la guerra, una guerra de la que hablamos la semana pasada, sangrienta, terrible. Y bueno, ¿qué tiene que ver Walt Whitman aquí? Whitman se alistó como voluntario en la enfermería. Es decir, él fue voluntario para irse de enfermero a esta guerra, ¿no? Entonces vivió eso, ¿no? Estaba en el movimiento abolicionista. Ahora, hizo críticas del movimiento él mismo, ¿no? Aquí hay un dato importante. El padre de Whitman se llamaba Walter. Walt Whitman se llamaba Walter Whitman. Tiene otra cosa, Walt Whitman, ¿no? Para diferenciarse de su papá se puso Walt, nada más, ¿no? Entonces, uno de sus libros capitales, escribió una novela, ahorita hablamos de esa novela, pero uno de sus libros capitales, importantísimo y bellísimo, es Hojas de hierba, que Borges lo tradujo. Vamos a un comercial. ¿Sí, Dante? Bueno, perfecto. Vamos a un comercial y regresamos y seguimos hablando de Walt Whitman. Hoy tengo 2 libros que recomendar. Ojalá que no se me olvide. Regresamos. Ya estamos de regreso y estoy tratando de compartir mi programa de televisión por WhatsApp en vivo. Vamos a ver, pues esto de los teléfonos es interesante, bastante complicado para mí. Bueno, sí sé hablar por teléfono, sé contestar, sé mandar un mensaje y hasta ahí, pero pues tardo mucho. Ya veremos cómo hacemos para pues para finalmente compartir estos trabajos que hacemos en la televisión. Decíamos de Walt Whitman una cosa muy importante que me parece que su poesía totalmente cambió de ritmo y sonido el poema. ¿Qué más quieren? ¿Qué más queríamos, no? Somos hijos de nuestro tiempo. Walt Whitman fue hijo de su tiempo, como todos, ¿no? Entonces, ¿qué le dio su tiempo para que pudiera lograr esa traslación, no, ¿cómo se dice? Pues sí, pudo ser también una traslación al ritmo y al sonido de la poesía, al nuevo sonido de la poesía que ya nosotros conocemos. Hay que entender muy claro, la poesía en verso libre no es fácil, claro que no.
es verso libre, escribo lo que me da mi gana y escribo palabras, bla, bla, bla. No, 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 no. Es una forma nueva que surge en el siglo XIX, como el soneto surgió en otra época, con esa estructura bien martilladita, bien, bien cerrada, en ese cuadrito de tantas sílabas. Oigo un ruido yo, pues lo voy a aventar por allá, el teléfono por allá lo aviento. Entonces, bueno, el asunto es que esa estructura del verso libre se da en un árbol frondoso llamado Walt Whitman en el siglo XIX. Charles Baudelaire, en Francia, en 1865 o 63, creo que yo leí dos cosas. Alguien decía que en 1863, y yo recuerdo que en 1865 también haber leído, se publicaron Las Flores del Mal de Charles Baudelaire. Bueno, está la diferencia de 2 años. Pero lo que yo quiero señalar con esto es que Baudelaire aporta a la poesía occidental, a la poesía, Michael Hamburger lo llama como también el padre de la nueva poesía, ¿no? A Whitman se le llama el padre del verso libre, pero a Baudelaire se le llama el padre de la poesía moderna, de la nueva poesía, ¿no? Ahora, ¿qué más encontramos en el verso libre? Debo decirlo, tenemos una cultura de la poesía sumamente precaria en nuestro país. Un nivel de lectores de poesía, claro, los especialistas, los académicos, los escritores, los intelectuales, claro que leen poesía, o menos, pero leen poesía. Y los verdaderos lectores de poesía saben, valúan el verso libre, ¿no? Hay quien no, por esa educación tan precaria que tuvimos sobre la poesía. Nos quedamos con lo que los maestros de la primaria, fíjense qué importante es las marcas de la infancia. Es decir, pensamos que los grandes poemas son ¿por qué me quité del vicio? ¿No? No sé, poemas a la patria malísimos, escritos no sé por quién, pero poemas muy malos, los podemos evaluar. Y esa es la poesía, la idea de la poesía que nos trajimos hasta la vida adulta. Entonces, cuando encontramos un libro de Whitman, cuando encontramos un libro de Octavio Paz, cuando encontramos un libro de Bonifaz Nuño, cuando encontramos un libro de Jorge Esquinca, pues no nos parece poesía, ¿verdad? Alguien me dijo, oye, ya leí tu libro de poesía, leí tu libro de poesía, pero ningún poema rima. ¿Qué es eso? Le dije, pues eso, ¿no? Es decir, cuidado con pensar que la poesía todavía tiene esas formas, que se escribe con esas formas del pasado. No quiero decir, yo he escrito sonetos. Difícil el soneto, difícil, porque el soneto no es un poema. El soneto no es un poema y al soneto es una estructura a la que hay que meter el poema y cuesta trabajo. Hay que sacrificar a veces sentido por la numerología de las sílabas, ¿no? Por completar un endecasílabo, por que rime con uno y con otro, y encontrar las rimas que nos dicta el molde que es la forma soneto. Eso es difícil. Además, no hablamos así. Ya no hablamos así. Hablamos
libre, es decir, llanamente, sin rimas, ¿no? Yo imagino que en otro tiempo de la vida en la lengua española se habló con rimas, puede ser. ¿Por qué el teatro se escribía rimado, no? Es decir, hay una razón que puede venir de la realidad de comunicación lingüística que en ese entonces había. Eso me parece importante. Pero volvamos a la poesía que no se lee porque tenemos una visión mínima de lo que es la poesía verdaderamente, ¿no? Es decir, no nos atrevemos a leer algo extraño, algo que no viene algo que no venga de aquellos modelos que declamábamos en la niñez o en la adolescencia, ¿no? Es decir, la poesía no es para declamarse tampoco, ¿no? Es decir, qué bonito es leerla en voz alta, leer un poema en voz alta, ¿no? Creo que a mí me gusta leer en voz alta y me gusta la poesía en voz alta, porque además la sonoridad solo así se aprecia, ¿no? Solo así se aprecia entre algunos, ¿no? Pero en la soledad, las resonancias de la poesía, pues son internas en ese silencio tremendo. Vamos a leer un fragmento del Canto a mí mismo, pero en la traducción de Borges. Bueno, esta no es la traducción de Borges, por supuesto que no. Pero esta a lo mejor tienes el fragmento ahí, Dante, pero vamos a leer un fragmento. Miren, esta es la traducción de Borges. Canto a mí mismo. Puedes poner la otra traducción si quieres, Dante, de Canto a mí mismo. Dice, yo me celebro y yo me canto. Y todo cuanto es mío, también es tuyo. Porque no hay un átomo de mi cuerpo que no te pertenezca. Indolente y ocioso, convido a mi alma, me dejo estar y miro un tallo de hierba de verano. Mi lengua, cada átomo de mi sangre, hechos con esta tierra, con este aire, nacido aquí de padres, cuyos padres nacieron aquí, lo mismo que sus padres. Yo, ahora, a los 37 años de mi edad y con salud perfecta, comienzo y espero no cesar hasta mi muerte. Me aparto de las escuelas y de las sectas, las dejo atrás. Me sirvieron, no las olvido. Soy puerto para el bien y para el mal. Hablo sin cuidarme de riesgos, naturaleza sin freno, con elemental energía. Hasta ese fragmento podemos leer. El poema es muy largo, muy largo. Si ustedes lo observan, la diferencia de la traducción, hay algunas diferencias. Pero bueno, esta es la de Borges. Logra pescar ese ritmo, ¿no? Fíjense, y ahora a los 37 años de mi edad y con salud perfecta, comienzo y espero no cesar hasta mi muerte. Esos ritmos perfectos, en armonía, ¿no? Con rimas de otra naturaleza, no el son, corazón, no. Las rimas tienen otra facción, tienen otra cara, ¿no? A ver, me aparto de las escuelas y de las sectas, no hay ningún tropiezo, las dejo atrás, me sirvieron, no las olvido, no hay tropiezos, no hay
escalones para bajar sorpresivamente, no, es decir, hay una armonía bellísima en el verso libre, pero además, lo que decía hace un momento, es decir, cómo, claro, este es otro archivo, ese acercamiento a la prosa, ¿no? El lenguaje adquiere proximidad con la realidad de los ojos del lector, ¿no? Hay una proximidad y hay una libertad de forma. Suelta la cabellera del poema y le da una libertad a la forma. Es decir, hace pedazos las estructuras anteriores de redondillas, de este tipo de estructuras asonantes, ¿no? Que constantemente suenan en concordancia con las mismas vocales, ¿no? Y le da una flexibilidad hacia nuevas formas que se encuentran con libertad, pero que no dejan de ser armónicas. Armónicas, y contemos las sílabas. Es decir, la utilización de verso alejandrino, del verso blanco, de versos distintos. Por eso dice que le da libertad a la forma, no a escribir así nomás porque, sí, verso libre, pues estoy libre de hacerlo. No. Regresamos, vamos a un corte y seguimos hablando de Walt Whitman. Ya estamos de regreso. Fíjense que aquí hay una cosa que también estamos hablando de las aportaciones que Whitman hizo a la poesía. No pensemos que Whitman dijo, estoy listo para aportarle a la poesía contemporánea el verso libre. No. Es como toda creación artística, como toda escritura de literatura o como toda escritura de la poesía, Whitman escribió en función de los tiempos que corrían, observando, leyendo. Es decir, los poetas leen mucho, ¿no? Saben mucho, se acercan incluso a la filosofía. Hay una corriente filosófica que ahorita los filósofos deben saberla, pero había una corriente filosófica que me parece que a la que Whitman, el realismo filosófico, claro, el realismo filosófico y el trascendentalismo, que era algo con lo que también Emily Dickinson me parece que comulgaba, ¿no? Hojas de hierba, otra vez volvemos a cómo en sus aportaciones, las aportaciones que hizo la poesía de Whitman, pues sorprenden a su tiempo, sorprenden a sus lectores, ¿no? Fíjense, Whitman, dice Eduardo Moga, Eduardo Moga hizo la edición de Galaxia Gutenberg de Las hojas de hierba. Y él dice que Whitman, en su introducción a ese libro, dice: Whitman reivindica con frecuencia en sus poemas la necesidad de incorporarlo todo al lenguaje y a la vida, porque todo, incluyendo lo sucio y lo feo, forman parte del milagro incomprensible de existir. Eso dice Eduardo Moga,
de la poesía de Whitman, ¿no? Bueno, sí es una novedad para la poesía y un descubrimiento para todos los demás poetas posteriores. Es decir, lo quiere poner, lo quiere incorporar todo al lenguaje, incluyendo las horripilancias del mundo, porque son la realidad. ¿Y quién dijo que eran las cosas horribles y las cosas hermosas? No estoy seguro si Hegel se preguntaba por qué dicen que el ciervo es hermoso y el sapo es horrible. Pues, bueno, ¿quién nos dio esas medidas? Bueno, Whitman estaba muy consciente de eso, sin duda, estaba muy consciente. Y aquí hay, vamos a leer otro poema para ser más claros y escuchar. Estamos escuchando los poemas en español, ¿no? En inglés, si pudiéramos disfrutar la música, pues sería maravilloso. Los que saben inglés lo pueden disfrutar muchísimo y háganlo. Yo he leído garabateadamente, canto a mí mismo en inglés y tiene un ritmo poderosísimo. Este se llama ¿Para qué creéis que empuño la pluma? ¿Para qué creéis que empuño la pluma? Para dar cuenta del barco de guerra perfectamente diseñado, majestuoso, que he visto pasar hoy junto a la costa con todas las velas desplegadas, de los esplendores del pasado, o del esplendor de la noche que me envuelve, o de la cacareada gloria y el crecimiento de la gran ciudad que me rodea. No, lo hago meramente para dar cuenta de dos hombres sencillos que he visto hoy en el muelle entre el gentío, diciéndose adiós como hacen los amigos que se quieren. Uno colgado del cuello del otro, besándose con pasión, y el que se iba estrechando al que se quedaba entre sus brazos. Aquí es muy importante. Este poema es ¿para qué creéis que empuño la pluma? Para dar cuenta del barco de guerra que va para las cosas. No. Porque vio entre el gentío diciéndose adiós a dos hombres sencillos, ¿no? Besarse. Eso es importante. Las hojas de hierba, fíjense, voy a encontrar aquí unos datos que tengo. Hojas de hierba en su tiempo, ¿no? Fue descrito como obsceno por sus abiertas referencias a la homosexualidad. De Whitman no se sabe mucho si realmente tuvo relaciones con otros hombres. Generalmente es considerado homosexual o bisexual, ¿no? Estas opiniones han generado una controversia y una discusión muy larga porque solo están basadas en su poesía, ¿no? Y bueno, retrata sobre todo en las hojas de hierba el amor y la sexualidad en un sentido mundano, individualista, común en la cultura americana previa a la medicalización de la sexualidad a fines del siglo XIX. Antes de Freud, estamos hablando, la medicalización de la sexualidad, ¿no? Qué interesante término que además pertenece al siglo XIX. Whitman ya estaba hablando de eso en su poesía. Ahora, a pesar de que las hojas de hierba fue frecuentemente catalogado de como pornográfico y obsceno, ya hemos dicho, ¿no?
solo una crítica remarcaba la sexualidad del autor. En un ensayo de 1855, Rufus Wilmot Griswold sugirió que Whitman era el culpable de ese horrendo pecado, ahí dice lo que dice este hombre, ese horrendo pecado que no debe ser mencionado entre los cristianos. Imagínense, ¿no? Si hoy día la gente se hunde abajo de una cosa cuando no puede mirar eso, es decir, cuando no hablar de la sexualidad todavía estamos medios medievales, ¿no? Ahora, realmente, imagínense en ese tiempo, por supuesto, lo atacaron, ¿no? Hay un crítico que habla y dice que le dicen basura a su libro, a hojas de hierba, nada menos, ¿no? Bueno, pero volvamos aquí. Hay un biógrafo, Reynolds, que dice que afirma que hay un muchacho que se llama Peter Doyle que podría ser el candidato más preciso para el amor de Whitman, solamente el candidato, ¿no? Doyle revisó muy bien la vida de Whitman y dice que ese muchacho lo conoció en 1866 y fueron inseparables una década, ¿no? Doyle dijo, cuando lo entrevistaron después de la muerte de Whitman, dice, nos hicimos amigos inmediatamente, ponía mi mano sobre la rodilla, nos entendíamos. Al final del viaje no se apeó. De hecho, hizo el camino de regreso conmigo. ¡Qué maravilla! En sus notas, Whitman disimulaba las iniciales de Doyle usando el código 16.4. Es curioso eso, ¿no? Hay un testimonio también de segunda mano de parte del ilustre, del maravilloso Oscar Wilde. El escritor irlandés, se conocieron con Whitman, ¿eh? Eso es muy interesante y habría que hurgar esa relación de esos dos monstruos, ¿no? Famoso por su carta de Profundis y por la relación con Alfred Douglas, que lo llevó a la cárcel y a ser torturado de una manera aberrante, que los conservadores terribles ingleses hipócritas lo perdonaron hasta 2008. Lo supe porque ese año yo estaba en Londres y vi en un periódico que le habían otorgado el perdón por su homosexualidad. Qué interesante que se hayan conocido Whitman y Oscar Wilde. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso. Mire usted, fíjense bien, quiero buscar la frase textual que dijo Oscar Wilde, alardeaba con esa frase que decía, todavía guardo el beso de Walt Whitman sobre mis labios. Qué maravilla, ¿no? Es decir, esos dos poetas, ¿no? Finalmente se ha discutido mucho, hay quien defiende de la homosexualidad a Whitman y hay quien lo acusa y hay quien lo reconoce y hay quienes lo mencionamos como una cosa libre, ¿no? Es decir, creo que el hombre desde siempre ha tenido derecho a las cosas, salvo digamos, a matar, eso no tenemos derecho, ¿no?
Y lo hacemos con mucha frecuencia. Los hombres lo hacemos, matamos, es decir, la gente mata y mata y mata y mata injustamente, ¿no? Vemos este país poblado de muertos desde el 2006, que fue una explosión vergonzosa, ¿no? Pero se espantan de otras cosas que son producto de la libertad del pensamiento y de los sentimientos y del amor y el cuerpo y la libertad, ¿no? Creo que eso no es lo mismo que matar a los demás, como está ocurriendo en estos infames judíos que están matando a los palestinos, ¿no? Miren, aventarle una bomba a un hospital es una aberración, es una infamia, es un genocidio, un exterminio voluntario. O sea, voy a exterminar a estos que están, a un hospital, eso es inadmisible. Pero bueno, volvamos a Walt Whitman, que se habla de su inclinación y sus preferencias sexuales, ¿no? Nos dio Hojas de hierba. Vamos a leer un poema que se llama Juventud, día, vejez y noche. Dice, miren, juventud, vasta, lozana, amorosa, juventud llena de gracia, fuerza y fascinación. ¿Sabes que la vejez puede venir en pos de ti con la misma gracia, fuerza y fascinación? Día florido y espléndido, día en que brilla un sol inmenso, día de acción, ambición y risa. La noche te sigue de cerca con 1.000.000 de soles y sueño, y una oscuridad reparadora. ¿Qué poema? La juventud no sabe que vendrá por ti con la misma gracia la vejez. Día florido y espléndido, día en que brilla un sol inmenso, día de acción, ambición y risa. La noche te sigue de cerca con 1.000.000 de soles y sueño y una oscuridad reparadora. ¡Qué maravilla! Hay que recordar que en el siglo XIX se hablaba del alma. ¿Qué se creía del alma, no? El primer poema que leí Whitman dijo, ven, dijo mi alma, ¿no? Escribamos estos versos a mi cuerpo. Se ocupan del alma de una manera, digamos, como si existiera, ¿no? O quién lo sabe. Pero hay aquí, firmo con el cuerpo y el alma, y los antepongo a mi nombre. Entonces, las cosas abstractas que vivimos y que emanan de los sentimientos y de las emociones, toda esa abstracción, ¿no? En el siglo XIX se desconocía más, ¿no? Lo que no quiere decir que ahora lo conozcamos perfectamente, como estas generaciones que ahora piensan que lo saben todo, porque ven el teléfono celular y el internet y Google y esa cantidad de cosas que les hace pensar que ya esa es la realidad y que todos lo saben. No lo sabemos, no lo sabemos. Me gustaría leer otro poema. Estamos en el tercer bloque, Dante. En el cuarto ya nos vamos a ir, entonces me voy a dar mucha prisa. También a recomendar 2 libros. Vamos a leer Oh Yo, Oh Vida,
oh yo, oh vida, de las preguntas recurrentes, de las filas interminables de desleales, de las ciudades llenas de idiotas, de mí, que siempre me reprocho algo porque ¿quién hay más idiota que yo? ¿Y quién más desleal? De ojos que ansían la luz en vano, de los objetos despreciables de la lucha siempre renovada, de los magros resultados de todo, de las sórdidas multitudes que veo ajetrearse a mi alrededor, de los años vacíos e inútiles de los demás con los que me mezclo y me confundo, la pregunta, oh yo, tan triste y recurrente es, ¿qué hay de bueno en todo esto? Oh yo, oh vida. Respuesta, que estás aquí, que la vida existe y la identidad, que prosigue la obra sobrecogedora y que tú puedes contribuir con un verso. ¿Qué cosa? Díganme si no es importante, ¿no? El ritmo de su poesía es vertiginoso. Miren, Whitman se adhería a la opinión sobre la falsa autoría de las obras de Shakespeare, negándose a creer en la atribución tradicional de otros escritores al William Shakespeare de Stratford-upon-Avon. Whitman, comenta en sus Ramas de Noviembre, un texto suyo, que es de 1888, sobre las obras de Shakespeare. Fíjense lo que dice de Shakespeare, esto me intriga. Concibiendo el gran calor y el pulso del feudalismo europeo personificado sin parangón en la aristocracia medieval, en su elevado espíritu de lo despiadado y en su gigantesca casta, con su aire peculiar y su arrogancia, no simplemente afectación. Solo alguno de los condes lobunos, tan abundantes en las obras por derecho propio, o algunos nacidos por descendencia con conocimiento, parecen ser el verdadero autor de semejantes obras con ciertos aspectos más grandes que ninguna obra registrada en la historia literaria. Bueno, a mí me parece que bueno, se ha dicho mucho que Shakespeare no escribió solo todas las obras, o que Shakespeare fueron muchos. Hay una historia por ahí, una novelilla que escribió en inglés también, que dice que Shakespeare era toda una empresa de inteligencia, ¿no? y de talento, y que un hombre no hubiera podido escribir semejantes obras. En fin, y se hicieron una película donde decían que también hay otra historia donde también dicen que la esposa de Shakespeare o un amante de Shakespeare también escribió. No es cierto, la esposa de Shakespeare era analfabeta, no sabía leer. Bueno, Whitman, me parece que hay un... Borges escribió sobre Whitman cosas extraordinarias, muy atinadas, como es lo que escribe Borges. Entonces, decíamos que Whitman murió en 1892, ya casi. Borges, 2 años después que Borges naciera. Ahora, sin duda sus aportaciones a la poesía, ya lo hemos dicho, nos parecen fundamentales. El asunto de su homosexualidad es más bien presente en su poesía un manifiesto de libertad. Eso es. Fue criticado. No encontré un comentario que hace una persona
eh, mm, donde le dice que todo eso es basura, ¿no? Entonces, los últimos años tuvo un accidente cerebral, cerebrovascular, y más o menos por el 73, y ya después menguó su salud, en fin, fue enterrado con su familia, ¿no? En el prefacio de Hojas de Hierba, ya casi nos vamos a ir, pero en el prefacio de Hojas de Hierba dice: la prueba de un poeta es que su país lo absorba sentimentalmente de la misma forma que él absorbió a su país. Él habla también de la patria, ¿no? Ya nos vamos a despedir, Dante. Muy bien, está bien, digo, pues iremos a tomar un café a Luna Mía Café, a ver si nos encontramos a alguien para leer. Recomiendo Eugen Ionesco, La lección, El maestro, Víctimas del deber y La joven cazadera, que está en Editorial Losada. Claro que no es una novedad. Y recomiendo Una historia de amor y oscuridad de Amos Oz. Esos dos libros los recomiendo. Nunca nos alcanza el tiempo para hablar lo suficiente de ¿cómo se dice? De cada poeta. Hablaremos otra vez de Walt Whitman y hablaremos otra vez de Emily Dickinson. Eso no se me olvida. Muchas gracias a Luna Mía Café, que siempre nos da un café buenísimo. Y gracias a Dante, gracias a Paquito. Los espero el próximo jueves y me despido con un poema que se llama Con estrépitos de música vengo. Con estrépitos de música vengo, con cornetas y tambores. Mis marchas no suenan solo para los victoriosos, sino para los derrotados y los muertos también. Todos dicen, es glorioso ganar una batalla, pues yo digo que es tan glorioso. Las batallas se pierden con el mismo espíritu que se ganan. Hurra por los muertos. Dejadme soplar en las trompas recio y alegre por ellos. Hurra por los que cayeron, por los barcos que se hundieron en la mar y por los que perecieron ahogados. Hurra por los generales que perdieron el combate y por todos los héroes vencidos. Los infinitos héroes desconocidos valen tanto como los héroes más grandes de la historia. Recuerden, amigos, que si acaso somos héroes desconocidos, celebremos nuestro paso por el mundo. Y si perdemos, ganamos. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.